Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por venir por acá, chicos. Vamos a ir arrancando con la sesión de hoy. Hoy quiero hablar varias cosas. La primera, vamos a hablar del patrón primario de cantidad de sustancia y vamos a hablarlo. A ver, a mí me gusta que este tema no sea solamente agarrar y repetir lo que establece el BIPM y aprenderlo como santa palabra, ¿verdad? Yo creo que uno de los errores que a veces se cometen en el aprendizaje de la metrología es como que, no sé, yo le enseño a usted a hacer un pastel. Entonces le digo, tiene que poner tanto de harina, tanto de azúcar, tanto de huevos, tanto de mantequilla y sale el pastel. Y de repente creemos que en el mundo todo ya está construido. Y un curso de metrología científica, por lo menos yo quisiera que pensáramos un poco en que los patrones se van construyendo conforme va avanzando la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar un poco a ver este patrón de cantidad de sustancia y entenderlo, ¿verdad? Yo no sé si al inicio de este curso, cuando yo les pedí si querían quitar alguna de las unidades del Sistema Internacional de Unidades, pensaron en esa, ¿verdad? ¿Quiénes estaban quitando el mol? Usted, ¿verdad? ¿Fue? ¿Quién más? ¿Hubo más gente? ¿Usted? Sí, sí. El mol como que no era muy popular, ¿verdad? No resultó ser muy popular. Entonces, vamos a entrarle sin sesgos, ¿verdad? Un poquito entender qué es esto del mol y por qué el Sistema Internacional de Unidades tiene que tener una unidad llamada el mol. ¿Qué es eso, verdad? Vamos a remontarnos a la historia. La historia del mol es la evolución de una necesidad científica. ¿Cuál es esa necesidad? Contar partículas invisibles a través de masas medibles. Eso de partículas, de contar partículas es muy reciente en la historia de la humanidad. Es decir, no hace mucho se piensa que la materia está compuesta por partículas, ¿verdad? Entonces, es una idea muy reciente. Yo también creo que viene desde la evolución de la revolución científica, ¿verdad? De hecho, para mí uno de los conocimientos más importantes que el ser humano tiene es que la materia está compuesta por átomos, ¿verdad? Porque el átomo tiene una característica muy particular. Si usted toma los átomos de hidrógeno, todos son iguales, chicos. El agua es hidrógeno y oxígeno. Todos los átomos de oxígeno son iguales. Todos los átomos de agua son iguales, ¿verdad? Entonces, ese concepto de repente no es tan obvio. En 1811, Amadeo Avogadro propuso que los volúmenes iguales de distintos gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas, ¿verdad? Y ahí se sentaron las bases de lo que iba a ser el mol, pero él nunca utilizó el término mol, ¿verdad? Ahí está un retrato de él. En 1865, este señor Joseph Loschmidt calculó por primera vez el número de moléculas en un volumen de aire. Y hoy lo conocemos como la constante de Loschmidt. Si alguno de ustedes quiere, puede meterse a Codata, por ahí, si tienen acceso a internet, ¿verdad? Y ver y analizar y estudiar un poquito lo que era esa constante. Esa constante, hoy por hoy, tal vez no le vemos tanta importancia, pero en 1865 resultó ser algo importante. ¿Qué es la constante de Loschmidt? Es el número de moléculas por unidad de volumen de gas en condiciones normales de presión y temperatura. Y bueno, ya tiene un valor moderno hoy que es 2,65 por 10 a la 25 metros a la menos 3. Eso de repente es un número como un poco arbitrario, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ¿qué es eso de condiciones normales de temperatura y presión? Y resulta que ya se sabía que los gases, particularmente el aire que era un gas, tenía propiedades que podían cambiar en función de la temperatura y en función de la presión. Ya esas leyes se conocían, ¿verdad? La ley de Boyle, eso ya se conocía para la época del siglo XIX. Entonces era bajo ciertas condiciones que vamos a establecer, nos ponemos de acuerdo a qué temperatura, nos ponemos de acuerdo a qué presión, presión atmosférica, temperatura de 0 grados Celsius, qué sé yo. La que sea que definamos, sabemos cuánto es la cantidad de moléculas en un volumen de un gas. Vea qué interesante, estamos hablando de 1865, ya en una época bastante temprana del conocimiento de la química y de la física se estaban midiendo este tipo de cosas. 1896, el químico alemán Wilhelm Oswald acuñó la palabra mol. 1896, a la vuelta de la esquina, chicos. Vean que esa palabra es curioso porque
El metro, ¿desde cuándo hablamos del metro? Desde hace más de 2 siglos. Desde hace más de 2 siglos. Sin embargo, el mol es un poco más reciente, ¿verdad? Esta palabra es derivada del latín moles, que significa masa o montón, para referirse al peso molecular expresado en gramos. En 1909, este señor, para mí este señor es uno de los científicos más admirables de mi ranking de científicos en la física, ¿verdad? Se llama Jean Perrin. Propuso llamar constante de Avogadro al número de partículas que hay en un mol y fue el primero en estimar su valor mediante experimentos sobre el movimiento browniano. En algún momento, y ahora que vamos a hablar del proyecto, quería proponer eso como unidad de proyecto del curso, ¿verdad? Cómo poder estimar el número o la constante de Avogadro a partir del movimiento browniano. ¿Cuál es el movimiento browniano, chicos? Es un movimiento que se presenta muy frecuentemente en la naturaleza. Por ejemplo, cuando usted tiene partículas de polen dentro de una solución coloidal. Así fue como lo midió Pierre Jean Perrin, ¿verdad? Más adelante en la historia, en 1971, vean que 1971 es posible que algunos de sus papás ya estaban vivos, ¿verdad? Y hasta el 1971, en la 14ª Conferencia General de Pesos y Medidas, el mol fue oficialmente reconocido como la 7ª unidad del SI en ese momento, ¿verdad? Entonces, si ustedes pensaban que el ampere llegó tarde a la fiesta, ¿verdad? De las unidades base del SI, el mol yo creo que tampoco andaba muy bien, ¿verdad? El mol fue una unidad que hasta cierto punto, mi impresión es que llega con presión de la química, ¿verdad? Y se define como la cantidad, en ese momento, en 1971, ¿verdad? El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos en 0,02 kilogramos de carbono 12 y su símbolo es el mol. Entonces, vamos con algunas preguntas. Vean, la pregunta, cantidad de sustancia. ¿Qué es eso? A ver, llega su papá, su mamá, su hermano, su novia, su novio y le pregunta, vamos, usted que estudia ingeniería física, ¿qué es la cantidad de sustancia? ¿Usted qué es la cantidad de sustancia? Cantidad de sustancia, para una persona que no está en metrología, suena como uno de los términos más poco precisos, ¿verdad? Que pueden inventarse, pero ¿cómo define usted cantidad de sustancia? O sea, ¿cómo lo entiende en su corazón? Ok, y para ponerlas peor, que si no sabe muy bien qué es cantidad de sustancia, al menos sabe cuál es la unidad con que se mide, el mol. ¿Qué es un mol? ¿Qué es eso? Es como un metro, yo me lo imagino, la reglita aquella que está en Francia, ¿verdad? Que ahora está por interferometría. El segundo me lo imagino desde la astronomía. El kilogramo como el prototipo ese que, por cierto, me hicieron un queque de cumpleaños ayer, chicos. Y el queque de cumpleaños me lo hicieron del prototipo internacional de kilogramo. Ahora se los enseño. El ampere es una cosa rara, ¿verdad? Usted puede físicamente entenderlo como una cantidad de cargas que fluyen por unidad de tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué es el mol? ¿Hay alguna forma fácil de entender qué es el mol, chicos? ¿O es ese tipo de unidad que como no la entendemos bien, preferimos sacarla del Sistema Internacional de Unidades? ¿Qué piensan ustedes? Es una cantidad significativa de metros. O sea, usted puede hablar de un mol de... A ver, vamos a preguntar. ¿Usted puede hablar de un mol de gotas de agua? No realmente, No. la idea será como átomos. No, exactamente. Muy bien, Juan, eso es. El mol solo funciona con entidades elementales. Usted no puede hablar de un mol de aguacates. Primero, porque será una tontera, ¿verdad? Y luego, porque el aguacate no es una partícula elemental. Las partículas elementales, ¿qué característica tienen? Que todas son exactamente iguales. Y hay aguacates con semilla más grande, otros con semilla más chiquitica, está el Hass, están otros. O sea, no se puede hablar de un mol de aguacates. No se puede hablar de un mol de gotas de agua.
La gota de agua no es una partícula elemental. Partículas elementales están describiendo moléculas también. Partículas elementales pueden ser moléculas, pueden ser fotones, pueden ser electrones, pueden ser átomos, pueden ser iones. Esos son partículas elementales, ¿verdad? Ahora, ok, respuesta rápida. ¿Cantidad de sustancia es lo mismo que medir masa? No. Entonces, ¿qué? La masa es la cantidad de materia y la cantidad de sustancia también, pero medida en otra unidad. Sí, más o menos, ¿verdad? Está como raro eso. Entonces la ocupamos, ¿no? ¿Por qué no la quitamos? Como dice don Ale y como dijo Juan y otros que quitaron esa unidad del sistema internacional. Por ignorancia aún de que no entendemos bien la unidad. De que estamos definiendo una unidad para contar, ¿no? Exactamente, eso es el mol, es una unidad para contar. Es decir, la cantidad de sustancia es una cosa utilizada para contar en paquetes. Paquetes de cosas que pueden ser funcionales. Y el mol es básicamente uno de esos paquetes. Eso es una unidad para contar. Pero, ¿qué cuenta uno? Partículas elementales, entidades elementales. Y si ya hicimos el esfuerzo de definir el número de Avogadro, ¿para qué una? O sea, se definió la constante. ¿Y por qué otro esfuerzo adicional para generar una unidad con esa constante? No Bueno, está bien, sí, es totalmente válido su observación. Digamos que usted quiere medir concentración, don Ale. La concentración de un gas usted la puede medir en unidades como el centimol por mol. O sea, porcentaje en moles sobre mol. Pero también se puede medir en centigramos sobre gramo. Y es diferente. No da lo mismo. ¿Verdad? No da lo mismo. Entonces el mol, los químicos llegan y te meten un cuento y dicen, es que lo ocupamos para poder diferenciar, por ejemplo, concentraciones. O puede ser centimol por litro, o por metro cúbico, o centigramo por mol, o centimol por qué sé yo. Puedo hacer otras relaciones. El mol resulta ser importante para la química. No estoy seguro que como unidad de base del sistema internacional, pero hoy por hoy la tenemos, ¿verdad? Hoy por hoy la tenemos. Ahora, es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12, o sea, 12 gramos de carbono 12. ¿Por qué carbono 12? Porque el carbono 12 es más estable y se utiliza, por ejemplo, para ver fósiles, para ver evolución de cosas. Por ejemplo, usted quiere hacer un estudio del manto de Turín para ver si era de tiempos de Jesucristo o no, entonces usted puede hacer un estudio de carbono 12, ¿verdad? Ese tipo de cosas se pueden evaluar desde el carbono 12, ¿verdad? El mol ya no se define así, pero se definió así por muchísimo tiempo. Definir esto tiene un problema, que la incertidumbre que tengamos en el kilogramo es trasladada a la constante de Avogadro, porque ves que se define en términos del kilogramo. Entonces, si el kilogramo no mejora a nivel de precisión, no mejora tampoco la unidad del mol, ¿verdad? 1971, esa fue la primera definición del mol, chicos. La primera del metro vino desde antes, la del kilogramo. La del mol llega hasta el 71. Entonces, no sé si vino a enriquecer o no nuestro sistema internacional de unidades, pero ahí está. Vamos al 2018. Solo han habido dos definiciones del mol. Una de 1971 y otra del 2018 en el sistema internacional de unidades. En los químicos sí han habido otras definiciones. Por ejemplo, esta del carbono 12 es la que adopta digamos, el BPM, pero habían definiciones basadas en el oxígeno, no basadas necesariamente en el carbono 12, ¿verdad? En el oxígeno 16. Entonces, pero bueno, esta es la definición que actualmente tenemos. La definición del mol a mí tiene algo que no me gusta, voy a decirles personalmente, y es que tiene que dar demasiadas explicaciones para definirse. Entonces, en el 2018 esta definición es derogada, la anterior de la 14ª Conferencia General de Pesos y Medidas, y a partir del 2019 se establece esta. Vamos a leerla con calma. El mol, símbolo mol, es la unidad del SI de la cantidad de sustancia.
Un mol contiene exactamente 6,02214076 por 10 a la 23 entidades elementales. Este es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, cuando es expresada en una unidad que es mol a la menos 1. Entonces aquí viene un detalle importante. Lo que llamamos constante de Avogadro va a ser esto. Pero expresado en mol a la menos 1. Esa es la unidad de... O sea, no puede no tener unidades. Esta es la constante de Avogadro. Y este número que está aquí sin unidades se llama número de Avogadro. El número de Avogadro es la constante de Avogadro sin unidades. En la física lo que usamos es la constante de Avogadro porque trabajamos con unidades, ¿verdad? Bueno, eso es el mol. Ahora, la definición no termina ahí. El BIPM sigue haciendo aclaraciones, ¿verdad? Una aclaración es que la cantidad de sustancia, símbolo N, de un sistema es una medida del número de entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón o cualquier otra partícula o grupo específico de partículas. Cuando hablamos de grupo específico son moléculas. Usted puede hablar de moléculas. Pero para que el mol tenga sentido, tienen que ser partículas que todas sean iguales. Usted no puede hablar de un mol de granos de harina. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben, chicos, que cuando usted quiere aprender ciencia, filosofía, religión, usted le tiene que aprender desde las contradicciones. No sé si ustedes saben eso. Usted quiere aprender sobre paz y tiene que estudiar la guerra. Dije, sí es, así somos los seres humanos. Usted quiere aprender sobre, no sé, derechos humanos. Y ahora pusieron a Irán, ¿verdad? Como la entidad que va a regular los derechos humanos en el mundo. ¿Verdad? Son un poco raros, somos contradictorios, ¿verdad? Modificamos las cosas, ¿verdad? En mi tiempo se hablaba del descubrimiento de América. Después se habló de encuentro de culturas. Yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, así es. La metrología tiene esas cosas también, ¿verdad? Entonces usted habla del mol como un grupo específico de partículas, pero se habla de un mol de aire. ¿Tiene sentido hablar de un mol de aire? Es un poco raro, porque el aire, no hay una molécula que se llama molécula de aire. Y no, el aire es una mezcla que incluye nitrógeno, oxígeno y otro poquillo de gases, dependiendo de dónde tomamos la muestra de aire. Entonces eso no es tan fácil definir que es un mol de partículas elementales. Sin embargo, si ustedes llevaron un curso de termodinámica que se dé a querer, espero que sí, les hablaron de la masa molar del aire, ¿cierto? Y hay experimentos para medirla. Pero ¿tiene eso sentido? Eso va para la nueva tarea. Ahí la pensaremos un poquito, ¿verdad? Porque de acuerdo con esta definición parecen haber contradicciones, ¿verdad? Y bueno, igual, así somos los humanos y así no es el sistema internacional diferente. Entonces, bueno, esa es la definición del mol. Hoy quiero no solo quedarme ahí, sino hacerle críticas al mol. Y vamos a hablar de 4 críticas, de las cuales son críticas fuertes. Hay gente que piensa que la unidad del mol es innecesaria. No se necesita la unidad del mol. Punto número 1, y un argumento que a mí casi me convenció. El número de moléculas, que yo puedo establecer lo que a mí me convenga, es una cantidad dada de material y por lo tanto es una cantidad adimensional física. Y cuando usted llega y cuenta una docena de huevos y dice que eso es una unidad llamada docena, no necesita el Sistema Internacional de Unidades para establecer una unidad de base que se llame la docena. Bueno, veamos lo parecido en el caso del mol. Entonces se puede expresar simplemente como un número y no requiere una unidad de base unitaria, ¿verdad? Es decir, usted puede hablar de una cantidad, un número de Avogadro, sin necesidad de recurrir al uso de unidades de medida. ¿Está bien? No sé qué opinan de eso, ¿verdad? No sé si el razonamiento cuando quisieron eliminar el mol, al inicio del curso ustedes iba por ese lado.
Don Ale habla siempre de contar, ¿verdad? Yo creo que anda por ahí. Yo llegué a un grupo de cosas, le pongo unidad de mol, y es igual que no ponerle nada, ¿verdad? Es una unidad dimensional. Muchos piensan eso. Segundo, existe el concepto del mol termodinámico en el SI. Es irrelevante para la química analítica y podría generar costos evitables para las economías avanzadas. No se necesita. Desde el punto de vista de química analítica no es necesario porque usted para eso tiene otras unidades de medida. Y aquí el tema está en una discusión. La constante de Avogadro hoy por hoy en el sistema internacional no tiene incertidumbre. Entonces hay como esa presión, chicos, de que como es una constante universal que no tiene incertidumbre, hay que asociarla a una unidad de medida. Entonces está como eso, que tiene que haber un mol por el simple hecho de que tenga una constante universal que no puede quedar así como sonta, como sola, ¿verdad? ¿Ven? El mol no es una verdadera unidad de medida. Vea qué feo, ¿verdad? No es una verdadera unidad de medida. O sea, hay unidades verdaderas como el metro y el kilogramo. Y el segundo, y esta que no es verdadera, sino este término me interesa mucho. Esto va para la tarea. Unidad paramétrica. Vean, nosotros somos buenos para inventar, los seres humanos. Teníamos dos tipos de unidades, unidades de base y unidades derivadas en el sistema internacional. Como habían unidades como el radián y el estereoradián por algún tiempo, se le llamaron unidades, ¿se acuerdan cómo? Suplementarias. Eso ya no es así, maduramos y nos dimos cuenta que eso era innecesario. ¿Se acuerdan que los estuvimos hablando? Ya no es ni el radián ni el estereoradián unidades suplementarias, sino que son unidades derivadas. Medio complicado eso, porque ¿cómo construye un radián desde el Sistema Internacional de Unidades? Con la unidad del metro. O bueno, vienen otras las discusiones. En algún momento hablaremos de cómo reproducir la unidad del radián. La unidad paramétrica son unidades que usted construye un poco artificialmente. Se dice que el mol es una de esas. Pero también tenemos el número de Reynolds. Es como que yo diga que tengo un número de Reynolds patrón, o un número de Prandtl, o un número de Mach, por ejemplo, o cualquiera de estos números adimensionales. Esas van a ser unidades paramétricas. Entonces, al ser una unidad paramétrica, básicamente su base es paramétrica, ¿verdad? Entonces, por eso no se cree que es una unidad de veras, ¿verdad? Y luego el SI define números de entidades como cantidades de primera dimensión y por lo tanto ignora la distinción ontológica. Ontológica es que tiene que ver, que está basado en su definición, ¿verdad? Entre entidades y unidades de cantidades continuas, ¿verdad? Entonces hay como un problemilla ahí. Ese no me preocupa tanto, pero ¿será que el número de Avogadro es un número entero? Sí, ¿verdad? Por definición es un número entero, ¿verdad? Pero lo que estamos contando son entidades enteras, ¿verdad? Ahora, son entidades enteras de tamaño muy pequeño. Para que ustedes tengan una idea, si yo agarro un vaso de agua pura, no sé, lo deposito en los océanos de la Tierra, me espero la suficiente cantidad de tiempo para que esas moléculas de ese agua se diluyan en todos los océanos. Y me voy a ese océano y vuelvo a sacar del océano un nuevo vaso de agua. ¿Cuántas moléculas del vaso original quedan dentro de mi nuevo vaso? Aproximadamente una. O sea, usted agarra un vaso de agua y lo deposita en todos los océanos. Por cada 250 mililitros de océano va a quedar repartida una molécula de ese vaso original. O sea, es un montón de moléculas. A veces nosotros perdemos la perspectiva del tamaño de las cosas. Pensamos que las moléculas son como granos de arroz o granos de frijol. Y son cantidades muchísimo más grandes que esas, chicos. Por eso es que hubo que desarrollar un área que se llama la mecánica estadística para poder estudiar este tipo de cosas. Porque la termodinámica no alcanzó. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Es el mol unidad del sistema internacional o no? ¿Es una unidad de veras o es una unidad medio arrinconada ahí, metida a la fuerza, ¿verdad? Reempujada dentro del sistema internacional? No sé, ¿qué opinan ustedes, chicos?
¿Es importante tenerla? Yo creo que sí. Es importante tenerla. Ahora, que sea unidad fundamental y necesaria, y podría ser algo que podríamos discutir. El tema es que esto, chicos, es como, a ver, es complicado, pues ya se metió la unidad del mol en un montón de áreas del sistema internacional, ya no la podemos sacar así tan fácil, ¿verdad? Y los químicos tienen algo que es que son extremadamente activos. Es parte de su formación. El miércoles pasado que estábamos allá en la visita al Laboratorio Costarricense de Metrología, ¿verdad? Fue muy enriquecedora porque cuando yo fui allá en los primeros años, solo había un material de referencia que era agua patrón. Y ahora tenemos de todo. Y eso es obra de un doctor en química, que es Brian Calderón. Entonces, eso es el efecto de tener un químico. Aquí en esta escuela tenemos un montón de físicos dentro de esta escuela y todavía tenemos problemas con algunos cursos, ¿verdad? Entonces yo a veces siento que los físicos nos cuesta ese pragmatismo que el químico sí tiene. Y sí, suena como crítica a mi gremio, sí lo es. Sí lo es. Y en el BIPM se ve. ¿Cuántos años tuvimos que pasar para poder deshacernos del prototipo internacional del kilogramo? En cambio, ve el mol en 2 definiciones y ya tenemos una definición cuántica, ¿verdad? ¿No vale? Ok, 4 campos para mañana, chicos, para la gira. Yo voy a estar por ahí, cualquier cosa, ¿verdad? 9 de la mañana igual, ahí en el Laboratorio Costarricense de Metrología, por si alguno de ustedes quiere aprovecharlo. La visita muy enriquecedora, chicos, de 9 a 12. Bueno, volviendo aquí, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la realización práctica del mol con la menor incertidumbre. La realización más precisa del mol fue realizada dentro del marco de algo que se llama la Coordinación de Avogadro Internacional. Entonces les comento, chicos, por allá del año 2010, los metrólogos nos dimos cuenta que teníamos problemas con el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuáles problemas estaban en aquella época floreciendo? Eran problemas graves. Número 1, que el prototipo del kilogramo seguía dependiendo de una medida materializada. Eso era un problema. O sea, ¿cómo es posible que un pedazo de metal construido en el siglo XIX, en 1875, y que viene desde la historia de Francia, desde el siglo XVII, finales del siglo XVII, con eso estamos midiendo la precisión en las balanzas de más alta precisión del mundo, ¿verdad? Eso fue un problema, ¿verdad? Y lo otro es que la constante de Avogadro estaba anclada al kilogramo. Entonces, si el kilogramo tenía problemas, lo tenía también la constante de Avogadro. Seguía estando, los dos estaban correlacionados, ¿verdad? Entonces, la Coordinación de Avogadro Internacional decidieron realizar prácticas, o sea, esfuerzos importantes dentro de un proyecto, se llamó el Proyecto de Avogadro Internacional, en varias latitudes sur del globo terrestre. Dentro de ellas estuvo el IPMETRO en Brasil, trabajando. Australia también estuvo trabajando en eso, y construyeron una esfera de silicio casi perfecta. Esa esfera fue enriquecida con átomos de silicio 28, que es un isótopo estable, y utilizando mediciones interferométricas de rayos X, y esta relación que nos habla a nosotros de un volumen V sub S, ¿verdad? Y de una longitud que nosotros llamamos la de longitud A, ¿verdad? Del silicio 28, se pudo obtener la cantidad de átomos que se encuentran dentro de esa esfera de silicio. Con esa cantidad de átomos ya logramos desarrollar un método para contar con precisión la cantidad de átomos de silicio que hay ahí. Ahí el modelo está un poquito simplificado, porque realmente si uno quiere considerar todas, digamos, las abundancias de otros isótopos de silicio, pues no es exactamente así la fórmula, pero bueno, esta es una aproximación. Con este proyecto, que fue desarrollado también para materializar el kilogramo y que hoy se usa para materializar el kilogramo, se logró obtener una incertidumbre relativa de 2 partes, o de 2 por 10 a la menos 8, ¿verdad? Y la otra realización, o el otro aspecto importante dentro de la realización, es que con la definición actual se puede conocer la cantidad de sustancia con la misma incertidumbre relativa que el número de partículas elementales. ¿Por qué? Porque ahora la cantidad de sustancia, digamos, el número de partículas elementales es la cantidad de sustancia por la constante de Avogadro. Pero la constante de Avogadro hoy por hoy no tiene incertidumbre.
entonces ya el número de partículas elementales tampoco lo tiene. Cosa que en la química era un problema antes, porque usted quería saber cuántas partículas elementales hay, entonces había que añadir la incertidumbre asociada a la constante de Avogadro. Entonces ahora la constante de Avogadro dejó de tener incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa cuando usted la constante de Avogadro le quita la incertidumbre? Hay un problema. Cuando usted la define como un valor fijo, ya no está asociada al carbono 12. Y de hecho, la relación de átomos con respecto al carbono 12, ¿verdad? Ya se va a ver afectada, ¿verdad? Entonces, de una por otra, ¿verdad? Por otro lado, lo que es la masa atómica y la masa molar, acuérdense que hay dos conceptos, ¿verdad? La masa atómica y la masa molar, ¿verdad? La masa atómica y masa molar se utilizan mucho dentro de la química, ¿verdad? Y de cualquier entidad elemental es X. X puede ser un electrón, o puede ser el hidrógeno, o puede ser el oxígeno, o puede ser cualquier átomo o cualquier molécula. Se obtienen con la misma incertidumbre relativa. Porque si yo quiero saber la masa atómica, tomo la masa molar y la divido entre la constante de Avogadro, ¿verdad? Entonces ya puedo saber la masa de un átomo, ¿verdad? Digamos, la masa molar se refiere a los gramos dividido entre mol. Es la relación que nosotros tenemos en gramos por mol. Y la constante de Avogadro es 1 entre mol. Entonces, cuando usted llegue y divide estas dos cosas, lo que vas a obtener es la masa atómica, la masa de un átomo o de la entidad elemental que a nosotros nos está interesando, ¿verdad? Cuando hablamos de masa atómica es curioso, porque por lo menos hasta donde lo tengo entendido, chicos, la masa atómica no necesariamente es de un átomo, puede ser de una molécula. Porque la entidad elemental puede ser una molécula. Entonces, ¿cómo le llamamos? Masa molecular, no, se llama masa atómica, ¿verdad? O un fotón, o una partícula cualquiera, ¿verdad? ¿Cuál es la masa de un fotón? Depende del modelo, pero el modelo actual que usamos no tiene masa, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra discusión, ¿verdad? Esa es otra discusión, porque ahí deberíamos preguntarnos si realmente estamos entendiendo bien el concepto de masa. Si yo tuviera una partícula, no sé, esta moneda, y yo quiero saber si esto tiene masa o no tiene masa, ¿de qué forma usted en el universo lo puede hacer? Acercándolo a un campo gravitacional y ver si cae. Y por un fotón también cae y no tiene masa. Entonces deberíamos preguntarnos si estamos entendiendo bien el concepto de masa, ¿verdad? Un fotón tiene peso, pero no tiene masa. Curioso, ¿eh? Vamos a este concepto, chicos. Hay conceptos interesantes en esto de las realizaciones prácticas y comunes del mol. A partir del 2022, la constante de masa atómica, MU, de 1/12 del isótopo de carbono 12, ¿verdad? Que era justamente lo que estaba definiendo la constante de Avogadro, ¿verdad? En reposo, en su estado fundamental, se determina experimentalmente. Ya ahora no es una definición. Ya ahora usted no puede llegar y decir, mira, yo tengo 12 gramos de carbono 12, en cuanto a la cantidad de partículas que hay ahí, eso es un mol de partículas, una constante de Avogadro de partículas. Ya no, ahora hay que medirla. Y de ahí viene este valor que se conoce como el MU o masa atómica del isótopo del carbono 12. Ese valor antes no tenía incertidumbre. Sin embargo, ahora lo tiene porque se está midiendo de manera experimental, ¿verdad? Y tiene una incertidumbre relativa de 3 partes por 10 a la menos 10. Esto el BIPM insiste. Un grupo de personas dedicada al proyecto de Avogadro que piensan que esta fue la mejor solución, ¿verdad? Más o menos así según un átomo de carbono 12, ¿verdad? Vos tenés 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, ¿verdad? En sus respectivos niveles de energía, ¿verdad? Bueno, así no es como se ve, así es como lo modelamos nosotros. Un átomo no se puede ver, ¿verdad? Hay 3 métodos para poder realizar el mol. Vamos a verlo muy rápidamente. El primero de ellos es lo que llama preparación gravimétrica. El segundo, ecuaciones de estado para gases. Y el tercero es electrólisis. Entonces tienen un tufillo como químico, no sé. No tan físicos, ¿verdad? Son como químicos. Tal vez preparación gravimétrica parece ser el que es un poco más físico, pero vamos a verlos, ¿verdad?
Entonces, preparación gravimétrica es el primero de estos tres métodos. En el caso de preparación gravimétrica, el número de entidades elementales de una sustancia X y la cantidad N de muestra pueden ser medidos a partir de esa relación, que es W, que está asociada con la abundancia del número de partículas multiplicado por la masa dividido entre la masa atómica. Esta ecuación de aquí, ¿verdad?, se puede escribir de esta forma, donde A sub R es lo que llamamos la masa atómica relativa del elemento X, ¿verdad? Y podemos calcular tanto el número de entidades elementales, como agarrar este número de entidades elementales y calcular el número de moles, que sería la cantidad de sustancia, ¿verdad? Uno dice número de moles como decir número de metros, ¿verdad? Lo correcto no es decir número de moles, es decir cantidad de sustancia. Lo que pasa es que todavía en el vulgo no se usa, ¿verdad? Todavía a usted le hablan de cantidad de moles. No, vamos a usar aquí cantidad de sustancia, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es la forma en que se puede calcular. Este método, que se llama preparación gravimétrica, que implica todo un esfuerzo experimental, suele rondar o suele generar incertidumbre de una parte en 10 a la 4, 1 por 10 a la menos 4. Eso va a depender un poco del conocimiento de las abundancias de isótopos. No sé si ustedes saben lo que es un isótopo, ¿verdad? Un isótopo es cuando vos tenés un átomo, pero ¿qué me define que un átomo, por ejemplo, sea oxígeno, o sea silicio, o sea hidrógeno? La cantidad de ¿qué? De protones, ¿verdad? Puede tener menos neutrones o más neutrones, pero la cantidad de protones es la que me define el tipo de elemento, ¿verdad? Si tiene más o menos electrones, no cambia tampoco el elemento, se convierte en un ion, pero no por eso el oxígeno deja de ser oxígeno mientras tenga la cantidad, digamos, de átomos asociados al oxígeno, ¿verdad? Ese es el asunto. Pero entonces las abundancias de los isótopos se han medido. Eso lo ha medido la UPAC, ¿verdad? La UPAC se ha encargado de generar valores de cada una de esas abundancias con sus respectivas incertidumbres. Y usualmente esas abundancias no se conocen con mucha precisión. Cuando hay gases puros, se mejora un poquito ese valor, como al orden de 10 a la menos 6. Pero en general, en términos reales, la preparación gravimétrica nos da una incertidumbre de 10 a la menos 4 relativa. El segundo tipo de forma de poder generar el mol es para gases. Para gases se utiliza esta ecuación, ¿verdad? Esta es una ecuación probablemente conocida por ustedes, ¿verdad? Es la ecuación del gas ideal, pero con correcciones, ¿verdad? Las correcciones vienen de lo que se llama el teorema del virial, ¿verdad? Entonces, si ustedes llevaron un curso de termodinámica que se va a querer, le hablan un poquito de eso, le hablan a ustedes sobre la ecuación del gas ideal y le hablan de otras ecuaciones que pueden tener modificaciones como las de Van der Waals, ¿verdad? Y otras ecuaciones que tienen un poquito más de precisión. Esta ecuación se puede usar. ¿Qué es el problema con esta ecuación? Bueno, P, que es presión, V, que es volumen, y temperatura, T, lo podemos medir. La constante R de gases se ha medido y CODATA la tiene. CODATA nos da a nosotros ese valor, ¿verdad? N es los moles, ¿verdad? Que hay que despejar de esa ecuación de ahí. Pero el problema es el B de T. Ese factor B de T, que depende de la temperatura, se mide experimentalmente, ¿verdad? Entonces, depende de la calidad de tu experimento, puede ser un buen o un mal factor, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es otra forma de poder determinar el mol para efectos de la metrología en gases. Que esto es interesante, chicos. No es lo mismo un mol en líquidos que un mol en gases. No te sirve de nada una unidad del mol preparada para líquidos que preparada para gases. A pesar de que son la misma unidad, son totalmente, digamos, naturalezas químicas distintas, podríamos decir algo así, ¿verdad? Y el tercero de los métodos que tenemos se llama la electrólisis. Este es totalmente químico, chicos. El experimento de electrólisis química, idealizado en ese experimento, el número de entidades elementales que han reaccionado de un electrodo equivale a una carga Q mayúscula que pasa a través de un sistema dividido entre Z por E, donde Z es el número de iones que pasan, ¿verdad? Y es justamente la carga elemental. En el sistema internacional actual, E, que es la carga elemental, ya es una constante fija, que no tiene incertidumbre, ¿verdad? Más de uno de ustedes la pidió así, ¿no es cierto? A nosotros nos parece muy natural que la carga de un electrón sea una constante sin incertidumbre, ¿verdad? Pero hay que asumir las responsabilidades
y consecuencias de nuestras decisiones. Y pasa algo ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso? De esta manera yo puedo definir entonces lo que es la cantidad de, digamos, de unidades elementales o de entidades elementales que pasan a través de la electrólisis, ¿verdad? Si yo quiero ahora calcular la cantidad de sustancia, que es el N minúscula, lo que hago es agarrar ese número de entidad, de cantidades, digamos, de entidades elementales y dividirlo entre la constante de Avogadro, porque el concepto es el siguiente. Digamos, desde el punto de vista práctico, medir números de entidades elementales no nos gusta, porque son números muy grandes, del orden del 10 a la 23. Entonces lo que uno hace es dividirlo entre el número de Avogadro para que nos quede cantidades más bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto es un mol de agua? Un mol de agua son 18 gramos, más o menos, ¿verdad? Porque son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Las masas molares del oxígeno es 16 gramos por mol y la del hidrógeno más o menos 1 gramo por mol. 16 más 1 es 18 gramos, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, un mol de agua, o sea, 10 a la 23, 6.22 por 10 a la 23 partículas de agua son 18 gramos. ¿Verdad? Y ya 18 gramos es una cantidad que los seres humanos podemos medir con precisión y evaluar, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de aquí podemos hacer lo mismo. Tomamos la definición de la cantidad N mayúscula, que es la cantidad de unidades elementales, la dividimos entre la constante de Avogadro y surge aquí entonces un término que es este, Na por E, esta constante F que aparece por aquí. Esa constante F tiene unas unidades raras, son coulomb dividido entre mol. Ya son unidades conchas, ¿verdad? ¿Y esa constante tiene incertidumbre? Pues no tiene, porque ni la carga elemental ni el número de la constante de Avogadro tiene incertidumbre. Entonces simplifica algunas cosas. Entonces, a lo que voy es que el comité que realizó justamente esta redefinición de la unidad del mol considera que esta es la forma más práctica de poder hacer metrología química. Con electrólisis, que es la tercera de estas técnicas, se puede llegar a materializar el mol con una incertidumbre de 1 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Son las formas prácticas de poder generar el mol. El mol es la base de la metrología química. Y la metrología química es un área separada del resto de la metrología, donde tal vez uno de los retos de la metrología química está en poder generar patrones estables, ¿verdad? En la metrología física la estabilidad es algo que es más fácil de lograr. Un patrón, digamos, del kilogramo hoy, basado en constantes universales, como H, acción mínima de Planck, y E, constante de carga del electrón, ¿verdad? Carga elemental del electrón, uno sabe que son estables en el tiempo, ¿verdad? En la química no es tan fácil. En la química ahí es la ciencia de las reacciones. Y como reacciones tienen evolución temporal, entonces no es tan fácil generar muchos de estos patrones. Y lo que hacen los químicos es una filosofía muy diferente a los físicos. Los físicos, y lo que se hace en metrología física, es llevar registros de las variables físicas para poder ver si existen cosas como deriva, por ejemplo. En la química no. En la química usted tiene un patrón de concentración química, por ejemplo. Usted quiere calibrar analizadores de gases. Entonces compras un cilindro, ahí un Praxair certificado, que te diga la cantidad de monóxido y dióxido de carbono o hidrocarburos no quemados en una concentración de centimol por mol o de micromol por mol, pero ellos te dan una fecha de caducidad. Le dicen, usted tiene que usar este cilindro, solo se lo vamos a dar en 1 año. Después de 1 año, ya vamos a decir que eso no tiene validez, porque ha perdido su trazabilidad. Los químicos saben que eso va a haber cambiado. Se podría trabajar de otra manera, se puede volver a medir el gas o a poder, no sé, ensayarlo con otras técnicas, pero como probablemente ya hay técnicas estequiométricas con las que se construyó ese gas, después de 1 año ya simple y sencillamente se dice, bótelo porque eso no tiene trazabilidad, ¿verdad? Eso no ocurre con la parte de metrología física, ¿verdad? En algún momento, yo tuve una colega, cuyo nombre no voy a mencionar para que no salga herida, que ella le molestaba que nosotros en un proyecto de calibración compráramos un cronómetro. El cronómetro venía con un certificado de calibración
valía 7,000 colones. Después de un año hay que botar el cronómetro, porque ya el certificado venció. O ir a meterse con el bendito radio de onda corta y pagar $150 para que le calibren el cronómetro. Entonces salía más barato, en vez de calibrarlo, agarrar los $150 y comprar, no sé, 20 cronómetros, todos con certificado de calibración, ¿verdad? A veces la metodología tiene eso, ¿verdad? No siempre las decisiones técnicas nos gustan, o las decisiones económicas nos gustan, ¿verdad? Y así funcionamos, ¿verdad? Entonces nosotros regalábamos cronómetros para el que quisiera, después de un año de uso, ¿verdad? Y bueno, eso es el mol, chicos. El mol, la verdad, es una unidad medio oscura, medio rara. Yo tengo mis impresiones del mol. Número uno, para mí el mol no debería estar metido en el Sistema Internacional como unidad de base. Pero si tengo que meterlo de alguna manera, hace menos daño como unidad de base que como unidad derivada. Porque si no lo metemos como unidad de base, ¿cómo lo metemos? Y no sé cómo. Hace menos daño ahí. No sé. Es lo que opino yo, no sé. Es como el mal empleado que usted no puede despedir, ¿verdad? Y hace menos daño ahí donde está, en ese puesto ahí. Luego, dentro de la metrología química, no toda la metrología química usa el mol, digamos. A ver, sí se usa el mol, pero hay muchas cosas dentro de la química donde vos no lo usás. Entonces, ni siquiera dentro de la química es una unidad que se utiliza en todos los ámbitos, ¿verdad? Sin embargo, es importante. De hecho, en la química se utiliza más metro, la distancia es la que más se utiliza, y el tiempo. Entonces, vos, por ejemplo, cuando ustedes ven óptica, ¿verdad? Que eso es muy químico. Las unidades todas son de longitud de la inversa, cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Entonces resulta que, bueno, ahí está metido el mol, pero bueno, quisiera escuchar alguna de las impresiones de ustedes. A ver, ustedes llegan a estas alturas de su carrera y ¿qué saben del mol? ¿Usted no lo quiere? ¿Nunca le gustó A ver, porque yo puedo decir que yo por convicción, a mí no me gusta el sistema sexagesimal ni el sistema anglosajón, pero me di la tarea de estudiarlo. Entonces, ya lo rechazo con fundamento. ¿El mol qué? O sea, usted puede vivir sin el mol. No me gustaba antes de conocer. Ajá. Ahora tampoco le sigue gustando. De ahí no, está bien. Yo pensaba que no era necesario, pero ahora sí me desagrada abiertamente, la verdad. Sí. Sí, es que tantos vueltas para la definición y Sí. también es que a mí me chirrea mucho porque uno habla de partículas elementales y son como, pero yo lo entiendo como decir electrón o quark, las partículas más pequeñas, entonces como que eso... Es que son entidades elementales, no partículas. Es ahí donde ya los químicos empiezan a enredar la sopa, ¿verdad? La entidad es una molécula, es una entidad. ¿O es una partícula? Es una entidad. Sí, una partícula elemental, vos entendés el quark, ¿verdad? Sí. Sí, porque es como para ampliar eso. Hay que pensar que dentro de la química hay partículas que son iguales y que están en cantidades muy grandes, ¿verdad? ¿Qué más pueden decirme ustedes del mol, chicos? Bueno, es una unidad que hay que estudiarla, chicos, de ni modo, hay que saber un poco de ella. Yo sí les invito a que le perdamos un poco esa pereza que a veces nos da el mol y tratar de considerarla. Voy a tomar la lista, chicos, antes de que nos vayamos al receso, son las 8:27. Voy a tomar rápidamente la lista, les prometo no durar mucho, más de un minuto. Hoy estamos 14. Y vamos a empezar. Empiezo por aquí. Pamela Sotela, ¿verdad? Ariela Hernández era, ¿verdad? ¿Qué me hiciste aquí? Vamos a ver. Apellido por acá, Pérez Brenes. Apellido por allá, Oscar. Sánchez Avendaño. Muy bien, tengo a Castillo Vallespi. Tengo a Emanuel Mora, ¿verdad? Tengo a Mora Sebastián.
Tengo ahí detrás de Mora, espérate, padre, no te veo. Arrieta, ¿verdad? ¿Y tu nombre era? Byron. Oviedo. Arrieta de Oviedo. Así como los tengo por... Y Oviedo. Muy bien. Por este lado tengo a Alejandro, a Richard, a Gabriel del Campo, ¿verdad? Que por ahí estás. Entonces usted no se considera parte de los que apoyan al MOL. Ángelo Tames. Vos, Tony, ¿apoyás o no al MOL? Una unidad rara. Sí. Tengo allá a Juan Pablo y a Diego Bando. Y tengo por allá a Herrera, señorita, usted, Dana Alondra y Chacón, ¿verdad, Nicole? Y por acá tengo a Lu Varela, ¿verdad? Brandon Ortega. Tengo a Kendall, ¿qué es? Herrera. A la señorita Paz. Ramírez. A Garita. ¿Qué te me hiciste aquí? A la señorita Ana Laura. Y a Ojiste, ¿verdad? Aquí estamos. Ojiste, listo, chicos. 10 minutos y hablamos de los proyectos un poco. Bueno, chicos, continuamos entonces. Par de temitas. Número 1, ¿cómo van con la tarea 3? ¿Ya avanzó? Va avanzado, profe, pero para hoy está rudo. Sí, para hoy está rudo, que salga eso. No, es que ustedes exageran. Esta yo le dejé hace días. Sí, hoy, pero la tarea no estaba hoy, o sea. Vamos a ver, pero ¿cómo les ha ido? ¿Pudieron hacer el primer ejercicio? Me imagino. Lo de la línea de tiempo, lograron, eso estaba fácil. Lo que son los métodos primarios, ¿entendieron eso? Sí. Ya en sus vainas, hay que sentarse a ver los diagramitas, investigar cuáles son los métodos secundarios, ¿verdad? La última, no sé si le prestaron atención, al hacerse interferometría en el aire ya no podemos trabajar la velocidad de la luz en el vacío, sino que hay que utilizar la refracción, el índice de refracción del aire, y eso hace que la velocidad de la luz disminuya. Este es tal vez uno de los más largos. Yo sé que no vale mucho, pero es importante hacerlo, el de la deriva de los prototipos. Yo sé que ahí Ana Laura y yo hemos estado viendo un poquito, ¿verdad? Lo de la lista de los prototipos, ¿verdad? Hay que calcular las derivas. Puede ser que hayan datos anómalos, chicos. Tomen en cuenta que los criterios de datos anómalos son muy sensibles a la normalidad, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando los datos se desvían un poco de normalidad, ¿verdad? Eso posiblemente les va a dar una deriva positiva, si ya la calcularon, ¿verdad? Una deriva positiva con una desviación estándar. Significa que sistemáticamente parece haber una deriva si fuera positiva, ¿verdad? Una deriva de todos los prototipos. Es decir, ahí pasa algo. Si es una deriva positiva, significa que todos los prototipos o todas las copias de los kilogramos con respecto al kilogramo original parecen tener una mayor cantidad de masa. La pregunta que no está clara es si el prototipo perdió masa o si todos los demás ganaron masa. Es una pregunta más conceptual, porque las dos respuestas podrían haberse dado, ¿verdad? En algún momento, una de las teorías que se decía era que habían en los intersticios moleculares, estaban saliendo átomos de hidrógeno que habían quedado atrapados en el proceso de fabricación del IKP, ¿verdad? Y que conforme pasó el tiempo, salieron. Los procesos de lavado que se hacen, siempre de alguna manera podrían haber modificado levemente la masa, ¿verdad? Pero
te liberas de trazas de mercurio y suciedad que se pudo haber depositado de cada vez que se hace una intercomparación. Pero entonces ese creo que a nivel conceptual es muy importante. La balanza de Kibo, hay que saber cómo funciona, ¿verdad? No sé cómo les fue con eso. Investigar un poquito. El método de densidad de rayos X es el otro método. Habían varios métodos para materializar el kilogramo, pero estos son los únicos dos métodos patrón que al puro final quedaron vivos, digamos, de todos los que se propusieron. ¿Cómo les fue con ley de Benford? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Vos sí, Sebas? Sí. ¿Cómo te fue? Se cumple la ley de Benford ahí. Poner los datos y ordenarlos. O sea, la parte de inteligencia artificial fue la que más costó. Bueno, ahí está bien, hay que usar la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero sí, hay que como que hacerlo ahí con cuidado. ¿Alguien ha visto lo último? Índice de calor. ¿Preguntas generales? Profe, Sí. hablando del índice de calor, Sí. ¿qué tan raro es que me dé una incertidumbre de más o menos 45 grados? Está raro, eso sí, no puede ser. Sí, está muy raro, ¿verdad? Digamos que sí, digamos, si usted me da eso. 45. A vos sí te ve bien, ¿verdad? Más o menos. Es más o menos el ruido. Sí, no debería dar tanto. ¿Y qué? ¿La incertidumbre expandida? ¿Ah? Pero un estándar, sí, pero el estándar, tienes razón. Sí, o sea, deberían dar por ese orden, más o menos. Y hay que calcularla, y para eso tienen ustedes la tarea, ¿verdad? Y algunas preguntillas generales, ¿verdad? Que yo creo que en general, digamos, de esas las más importantes son las últimas dos, ¿verdad? ¿Cuál es la función de las comparaciones clave? Porque se hacen en el mundo en todas las magnitudes, ¿verdad? Y el espaciado de red del silicio, que yo creo que eso es importante para entender el método de rayos X. Chicos, bueno, esa tarea en principio está para entregar el día de hoy antes de medianoche. Garita dice que se tienen clases todo el día y ustedes no sé, pero bueno. Pero ¿y cómo van con esto? Así es de ¿Lo es rudo? Profe. Sí. Salgo a las 5 el breve, llego a las 6 a la casa. Y no sé si de 6 a medianoche me da tiempo de tenerlo. No, hoy no. Y Diego, ¿usted la ve ruda? Sí. Sí, que yo sé que usted es una persona más equilibrada. Es que hay otros aquí que son más llorones, pero yo sé que usted es mucho más equilibrado en ese sentido. Entonces, sobre usted cae más responsabilidad, Diego. ¿Qué? ¿Lo dejamos para el jueves, chicos, a medianoche? Sí, sale. Es que necesitamos presionar un poquito, porque ya viene la otra. Para que la segunda la revise el fin de semana. ¿Sí? Sí. ¿Has revisado alguno de los Sí, del examen, el primero, sí. No, en general casi todo el mundo bien. El único error es que algunos me calcularon los residuales estudentizados en vez de los estandarizados. Pero no, en general casi todos estuvieron bien. Sí, el primer ejercicio, estoy con el segundo ahorita. Pero sí, de hecho ya califiqué el suyo. Pero no lo puedo decir públicamente, obviamente. Bueno, dejémosla para jueves, chicos. Dejémosla para jueves y en los próximos minutos aquí, en el TEC digital, o podría ser incluso de una vez, podemos hacer la modificación de la fecha. Y ya sí, ya no más, ya creo que hemos dado el tiempo que hay que dar para eso, ¿verdad? Muy bien, la tarea 4 se las voy a estar dejando posiblemente para la próxima lección. Vamos a hablar un poco de los proyectos. Chicos, por aquí les subí un poco las instrucciones generales del proyecto, de las que hemos hablado un poco, pero ya para que las tengan pues más claras, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las instrucciones generales del proyecto del curso.
El presente documento muestra los lineamientos a seguir para la realización del proyecto del curso de Metrología Científica IF 5903. Ahí están los documentos públicos del TEC Digital. El proyecto será realizado en grupos de máximo 5 estudiantes, como se los asignó el profesor en clase. También es posible realizarlo en forma individual si la persona estudiante lo desea. Este proyecto conforma el 15% de la nota del curso y será evaluado en un único informe entregado por cada grupo en la fecha que será definida por el profesor. No vamos a hacer exposición, chicos, no vamos a hacer exposición. Me parece que está un poquito recargado el curso, se complica, algunos trabajan, yo tengo mucho que calificar de ustedes y me parece que ya habrán otros cursos allá donde ustedes tendrán que practicar cómo hacer exposiciones y defensas de trabajos finales de graduación, donde tendrán su fogueo, ¿verdad? Entonces solamente lo vamos a calificar con base en el informe. El informe, entonces tiene que quedar muy bien hecho. El proyecto consistirá en trabajar en el desarrollo de una unidad de medida, puede ser un método de medida alternativo a los métodos normalizados o una aplicación teórica o experimental para el desarrollo de una unidad de medida. Podría ser eso. Sin embargo, estoy abierto a más temas, ¿verdad? El objetivo de este trabajo es que las personas estudiantes utilicen los conocimientos obtenidos en el curso y durante la carrera para dar solución a un problema abierto no normalizado. O sea, que no hay una norma para poder resolverlo. Pueden haber criterios, pero no necesariamente una norma. El informe será presentado en la plantilla dada por el profesor para el curso, donde se indican los porcentajes de la nota que serán evaluados en cada parte del informe. La plantilla me parece que ya la subí, voy a fijarme. Y si no, se la subo de una vez. En documentos públicos. Parece que no la he subido. Voy a subirla de una vez. Es una plantilla en látex, aquí la tenemos, entonces la voy a subir tal vez a proyectos. Ahí les dejo la plantilla, entonces es muy similar a la que ustedes están trabajando. He tratado de cambiarles, no cambiarles las instrucciones, digamos, del proyecto. Entonces, ahí está la plantilla. Nada más la pueden cargar. Está actualizada ya para el curso de Metrología Científica. ¿Cuáles son los posibles temas? Bueno, los temas para el proyecto pueden ser muy diversos, digamos, dentro de esta lógica. Y pueden incluir tanto aspectos teóricos como prácticos, tanto de la metrología en general como de aplicaciones de la misma, ¿verdad? Es decir, no quiero limitarme solamente a un proyecto que sea construir un patrón. O sea, eso sería lo ideal. Pero está complicado construir un patrón para todo el mundo, ¿verdad? Porque no tenemos los recursos para construir todos los patrones que uno quisiera, ¿verdad? Pero podemos hacer aplicaciones de lo mismo. Lo importante es hacer uso de datos provenientes de mediciones experimentales, o sea, que ustedes midan algo, o información numérica generada. Algunos posibles temas pueden incluir estos que vamos a ver. Es importante, no se vale hacer un proyecto de cosas que ya están publicadas, a menos que usted tenga acceso a la información y vaya a hacer un análisis alternativo al de una publicación. Pero en general la idea es que ustedes generen datos. Vamos a ver algunos posibles temas que hemos hablado aquí. Tema número 1. Este es un tema posible. No es que tengan que hacer este tema, sino que esto es para que se den una idea del tipo de tema que usted espera medir con esto. Porque en metrología científica la idea es medir parámetros que posiblemente no tendría sentido en metrología legal o industrial. Esto es otra cosa, ¿verdad? Entonces, medir la cantidad de suciedad por unidad de tiempo que se acumula en recipientes volumétricos abiertos sin tapa cuando se almacenan en condiciones específicas. Este podría incluir algunos recipientes volumétricos, por ejemplo, matraces limpios con tapa y sin tapa. Medirles sus masas antes de iniciar el experimento y luego medirlas algunos días después bajo condiciones especificadas que sean de interés práctico. La intención es medir diferencias que se obtendrían por acumulación de polvo en el tiempo. Entonces la idea con este proyecto es que usted llega y, por ejemplo, tiene varios matraces. Matraces pueden ser de 100 mililitros o del tamaño que usted quiera, ¿verdad? Usted llega y los mide con la mayor precisión posible en una balanza, ¿verdad? Utilizando los mejores métodos que usted tenga para medir. Los mide, si quiere, algunos con tapa y otros sin tapa, ¿verdad? Los deja, no sé, un cierto tiempo bajo condiciones que usted puede decir
vamos a ver una condición máxima de acumulación de polvo. Los podemos poner encima de un mueble, podemos ponerlos en una parte del laboratorio que nadie los toque. Podría ser dentro de la asociación de estudiantes en que nadie los toque, por ahí, que la gente vea que ahí están haciendo un experimento científico, ¿verdad? Después de un tiempo, que ustedes lo van a medir ese tiempo, tienen que medirlo, ustedes van a tomar esos matraces y van a volver a pesarlos. ¿Cómo los van a pesar? Ustedes pueden delimitar un poco el mensurando. Ustedes pueden decir, vean, me interesa lo que es medir el polvo que quedó dentro del matraz. Entonces, ustedes pueden limpiar los matraces por fuera. Algunos van a tener tapa y otros no, y comparar las mediciones. Entonces, el matraz que ustedes tienen con tapa es un matraz de control. Debería pesar lo mismo antes y después, salvo que, bueno, hay un proceso ahí de limpieza que no ande muy bien. Y luego los otros deberían tener una diferencia de masas. ¿Cuánto es esa diferencia de masas? Hay algunos artículos que se han publicado de eso. Hay valores de referencia, pero esto sigue siendo algo muy incipiente, es algo que hoy por hoy no se conoce bien. ¿Por qué esto puede ser importante? Para poder establecer, por ejemplo, tiempos de secado de matraces, ¿verdad? A veces hay matraces que hay que secarlos al aire, a veces en un horno, ¿verdad? Pero siempre es importante tener idea de cuánto va a ser el nivel de suciedad que puede haber ahí dentro, ¿verdad? Y es que es todo un tema. Si el matraz se ensucia, hay que volver a lavarlo, pero para lavarlo hay que esperar que se seque, y para que se seque se vuelve a contaminar de polvo, ¿verdad? Y no puedes secarlo con la tapa puesta, ¿verdad? Porque entonces no evapora. Entonces es todo un tema, ¿verdad? Segundo tema, establecer una escala de dureza. Entonces, ustedes han visto lo que son las escalas de dureza. Entonces, para ello se puede proponer y validar una escala de dureza para alguna aplicación específica. La escala propuesta debe ser distinta a las escalas normalizadas que ya existen, como la Rockwell, Brinell, Vickers, etcétera, ¿verdad? Es importante definir cómo debe ser el espécimen de prueba, el que usted quiere medir la dureza, cuál debe ser el patrón a emplear y qué parámetros es necesario medir y cómo se establecería esa nueva escala y con cuáles unidades de medida. Yo admiro mucho a los científicos del siglo XIX porque ellos hicieron muchas cosas en un mundo donde no había nada hecho, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que nosotros vemos en escalas de medida se deben a las ideas y desarrollos que ellos hicieron. Entonces, es un posible tema. Si a alguien le interesa, si no, no hay problema. Tercero, aplicación de la ley de Sif. La aplicación de la ley de Sif, este es un tema un poco más abierto. ¿Por qué? Bueno, ahí les explico que la ley de Sif para un corpus extenso de palabras en un idioma específico. La ley de Sif establece que la frecuencia de cualquier enésima palabra f sub n es inversamente proporcional a su posición en una tabla de frecuencias. Matemáticamente, la frecuencia es una constante por 1 entre n a la a alfa, donde alfa es aproximadamente 1 y k es una constante de proporcionalidad. Esa es la ley a primer orden. Pueden utilizar otras correlaciones ya un poquito más modificadas, pero esta general, la del primer orden, tiene esa forma, ¿verdad? La ley de Sif puede ser aplicada tanto en texto escrito como verbal. Puede ser aplicada en varios idiomas. Podría tomarse una novela en varios idiomas y comparar los resultados de su aplicación. Una novela en varios idiomas contiene la misma cantidad de información, pero se habla en menos palabras. Entonces, bueno, ¿qué modificaciones hay? ¿Habrá forma de medir la cantidad de información? ¿Existirá alguna forma de poder tomar una novela en un idioma que yo no conozco, aplicarle ley de Sif y medir la información que eso tiene? Sí hay formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces se puede hacer. También podría tomarse una muestra de lenguaje verbal a partir de audios de horas de conversación de una persona voluntaria bajo condiciones específicas que sean de interés para el estudio. Hay que tener cuidado porque lo que uno habla durante todo el día pueden ser cosas privadas, ¿verdad? Y pueden ser cosas públicas y pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, sería interesante si alguien se anima a hacer un corpus con datos verbales. De eso no hay mucha información, eso es lo que menos se hace, ¿verdad? La idea es comprobar con datos experimentales si esta ley se cumple o no y darle una interpretación física a los resultados. Entonces, este es un problema más abierto. Es un problema que incluso, si a alguien le interesa, se puede abordar con un enfoque más personal o un enfoque de que cada grupo pueda abarcarlo, ¿verdad? Otro problema. De este ya tengo un grupo que lo está haciendo, el de ¿cómo se llama? El de Esteban Hidalgo, ¿verdad? Pero podría igual, da para más cosas, que es medir la dimensión fractal mediante el método de Hausdorff. Ustedes ya lo hicieron con la costa de Punta Arenas. Hay muchas aplicaciones donde se puede emplear el método de Hausdorff para medir dimensiones fractales en la naturaleza, como las costas de un país.
ya ustedes lo hicieron, ramas de árboles, hojas de un arbusto, etc. La fractalidad está presente en la naturaleza. La idea con esto es que tomemos un problema que pueda ser generado por la naturaleza. Es decir, uno podría medir dimensión fractal desde simulación matemática. A ver, no digo que esté mal, pero no es tan enriquecedor. Yo preferiría que lo hiciéramos con nuestra naturaleza. Que usted pueda irse y tomar datos de las formas, digamos, de las hojas de los árboles, por ejemplo, o de un brócoli, o de la música, porque la música tiene fractales, o de cualquier cosa que ustedes quieran, ¿verdad? Y a partir de ahí, medir la dimensión fractal. No necesariamente para todo hay referencias, pero bueno, parte del proyecto está hecho para que uno genere algunos datos a veces desde cero. Parte de la metrología científica es poder medir ese tipo de cosas. Y tenemos también determinar la distancia que puede escribir un conjunto de lapiceros. Es ahí, puse lapicero, pues de lapiceros. Si se piensa en un diseño experimental donde se pudiera, por ejemplo, con ayuda de un torno, medir la distancia que recorre un lapicero en toda su vida, esta podría realizarse con varios lapiceros, que pueden ser de marcas distintas para ver variaciones entre marcas o tipos de lapiceros. Incluso podemos incluir tipos de lotes. Si a ustedes les interesa un lote de lapiceros y otro lote distinto, una marca con otra marca, y quieren medir las distancias que recorren, y lo pueden hacer, ¿verdad? Eso es como para control de calidad, ¿verdad? Podrían realizarse también mediciones no convencionales en distintas áreas. Por ejemplo, medir el nivel de tránsito en una arteria de la ciudad bajo determinadas condiciones y proponer una unidad de medida para ello. Pues si ustedes pudieran poner una cámara o acceder a una cámara en una zona específica y poder realizar una medición del tránsito, ¿cómo lo harían, verdad? ¿Y cómo proponen una unidad de medida para eso? ¿Cómo se mediría el nivel de embotellamiento en el tránsito? Ustedes lo proponen en la unidad. No sé si el mol servirá de algo ahí, pero bueno. Medir la deriva de una pesa bajo condiciones reales de trabajo. Medir la deshidratación de un alimento expuesto a condiciones ambientales determinadas, por ejemplo, naranjas en un medio ambiente de sequía. Ustedes nunca han visto que cuando uno compra una naranja un sábado y la deja 3 o 4 días se va haciendo más chiquitita. Bueno, ¿cuál es el nivel de deshidratación? ¿De qué dependerá eso? Dependerá del tipo de naranja o qué estará involucrado dentro de eso, ¿verdad? Yo creo que vale la pena verlo, ¿verdad? Medición de un coeficiente de arrastre, si ustedes quisieran hacerlo, ¿verdad? O también por ahí mejoras algún experimento. En algún momento he hablado con algunos de ustedes en experimental lo que es medición de viscosidad. La idea es que si se meten por ahí es proponer medir algo que no está normalizado, hacer un buen presupuesto de incertidumbre y reportar el resultado lo mejor posible, ¿verdad? Y como otra idea que les pongo ahí es algún experimento clásico, como por ejemplo, medición de la velocidad de la luz en el aire. No sé si ustedes alguna vez han visto el experimento de Foucault de 1824. Para mí es majestuoso, chicos. Yo estoy haciendo un ranking de mis experimentos favoritos, ¿verdad? Y ese es uno de mis favoritos, ¿verdad? Para mí el mejor experimento que se ha hecho, para mí, pero para Raciel Sanabria, es la medición de la constante de gravitación universal por Cavendish. Es increíble lo que ese señor hizo, ¿verdad? Pero sin embargo hay experimentos muy interesantes, el de medición de la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Se puede determinar. Hay cosas que usted puede determinar a partir de datos experimentales u observables, ¿verdad? La medición de la constante de Avogadro, que ese es un experimento que se las trae un poquillo, lo hizo Pierre Perrin en 1909, ¿verdad? Y hoy por hoy se las trae un poco. ¿Cómo medir eso, verdad? Lo pueden hacer desde el movimiento browniano. Medir la aceleración de la gravedad local, no sé si ustedes alguna vez han pensado. Hay experimentos donde se puede crear un tubo al vacío, se deja caer un balín para que no haya aire, tiene que estar al vacío, y se dejan 2 fotoceldas. Entonces, con 2 fotoceldas podemos medir el tiempo de caída, la distancia, y con eso determinar directamente el valor de la constante de gravedad universal, ¿verdad? Bueno, de gravedad local. Entonces, sería interesante medirlo y ver si logramos tener una incertidumbre adecuada, qué sé yo, de un total un 0,05 metros por segundo cuadrado. Medir gravedad local se las trae. Pero bueno, ahí está el reto. Chicos, la idea es poder tomar algún problema clásico y cualquier otra idea que ustedes propongan que pueda ser interesante y donde podamos aplicar
algunos de los conceptos que hemos visto por aquí en el curso, pero esa es la idea básicamente que tenemos con lo del proyecto, chicos. Entonces los escucho a ustedes, chicos. Esa era mi propuesta. De momento solo tengo una propuesta concretada, que es la de Esteban Hidalgo, que es la de medición de la dimensión fractal de la costa de Chile. Y vamos a ver cómo nos va con eso. Me parece interesante el tema, ¿verdad? Requiere un poquillo de trabajo, porque la costa de Chile tiene muchos accidentes. Entonces eso... Pero bueno, y para eso quieren hacer el proyecto, ¿verdad? ¿Está bien? Pero no sé, los escucho, tal vez a ustedes, o qué ideas han pensado también a nivel de grupo. Si quieren pensarlas un poco de aquí al jueves, los escucho, a ver. Tony va a hablar con Dittel. Pensándolo, probablemente lo hago solo. Bueno, lo hace solo, buscamos un temita ahí que sea acomodado. Ustedes, a ver, los escucho. De la velocidad de luz, Ajá, ok. entonces la práctica con el Sí, podemos entrarle a ver y hacemos un experimentito bonito, a ver cómo nos va. Hay que tomar en cuenta que posiblemente hay que medir condiciones ambientales y comparar el valor considerando que no es vacío, ¿verdad? Estamos ahí en el aire. Pero sí, hay formas de medir eso por ahí. Entonces yo pienso que si quieren entrarle a eso sería interesante. Incluso no tengo problema de que sea proyecto de otro curso y ustedes lo enfoquen aquí desde la parte de metrología científica. Yo en eso no tengo problema. Que usted tenga un proyecto de óptica y que usted quiera aquí medir la incertidumbre en la parte de metrología científica para que el proyecto quede mejor. Me presenta la parte de metrología científica, que es la que me interesa, ¿verdad? Pero que tengamos alcances y objetivos, al menos 3 objetivos, como dice la plantilla, dentro de lo que es metrología científica. Pero entonces, ¿ustedes están definidos con eso o quieren evaluarlo? Ok, entonces vamos, o por lo menos preliminarmente. Entonces vean, vamos a hacerlo así, para que estemos todos claros. Entonces voy a tomar... digamos, dentro de lo que son los proyectos, vamos a ver, el grupo de ustedes aquí, ¿cuál era? Vamos a ver, Alejandro, era el 3, Derek, Alejandro, Michael, Edwin y Kevin. Entonces aquí, donde es su grupo 3, vamos a poner medición de la velocidad de la luz, y ahí le vamos trabajando unos objetivos, tal vez, Alejandro. Igual, si quieren cambiar de tema, me avisan, eso sí, ¿verdad? Aquí Esteban Hidalgo, no sé si está Rieta, ¿verdad? Me había hablado de lo que era la medición de la dimensión fractal de la costa de Chile. Ahí me avisan cómo les va con eso. Podemos agarrar la Biblia en 10 idiomas y le aplicamos la ley de... Por supuesto que sí. Pueden agarrar eso. La ventaja de la Biblia es que está en un montón de idiomas y está muy accesible, ¿verdad? Lo que hay que hacer con la Biblia nada más es quitarle todo lo que son la parte, digamos, de comas, tildes, dejarle el lenguaje plano, ¿verdad? Tal vez. Y, bueno, tildes todavía puedes dejarlas, ¿verdad? Pero dejarlo en un lenguaje plano y a partir de aplicar la ley de Zipf, pero sí se puede, claro. No sé, piensen en un grupo, no sé qué opinas, está bonito. Lo que hay que hacer es manejar un poquito de Python ahí, ordenar datos, que es parte del reto, ¿verdad? Y ver la aplicación de la ley de Zipf. Por si les interesara. Entonces, no se podrá sacar como una especie de parámetro de qué tanto se configura en cada traducción, como para decir qué tan buena es la traducción. ¿Quién sabe? Es que habría que hacerlo. Es que lo que pasa es que lo que interesa es la cantidad de información. Usted puede contar mentiras en un buen español que siga la ley de Zipf. Entonces yo siento que es más, podría ser calidad de la traducción, ¿verdad? Pero, o podría ser cantidad de información, pero sí, de ahí, habría que hacerlo.
Y no sé, los escucho. Igual, si tienen una idea y después quieren cambiarla, les doy chance estos días, pero Juan Pablo. Si hiciéramos una medición, digamos, si fuera como una parte teórica y como lo demás lo hacemos con Monte Carlo, ¿habría algún problema? Y habría que ver es qué aporte me haces desde el punto de vista científico. Es que depende del problema que quieres abordar. Es que veo poco ahí que aportemos de... Porque le es vincularlo a algo físico. Es vincularlo a una medición de algo físico, digamos. Todavía la dimensión fractal es medir algo, pero vos no puedes medirlo con regla. Lo medís desde un análisis de ranqueo de palabras, ¿verdad? Pero como que quieres medir, es que ese es el punto. Digamos, Monte Carlo sirve si me haces algo físico y querés crear un modelo probabilístico para modelar esa parte física con base en datos limitados. Ahí sí puede ser, o algo así. También, chicos, si alguien quiere meterse en estadística no paramétrica, ya estamos adultos, ¿verdad? Ya sabemos en qué nos metemos. Profe, y le hacemos un análisis de dimensión fractal al cráter Carol. ¿Al cuál cráter? El cráter Carol. De la cara oculta. Las imágenes. Y hay acceso a esa información, sí. Habría que buscar que la imagen. ¿Ser lo suficientemente buena? Y podría ser. Es que a esos cráteres se les pueden hacer varios análisis. Se les puede hacer el análisis fractal a un cráter, o también se puede aplicar la ley de Benford, ¿verdad? Si tuviéramos suficientes cráteres y medimos los diámetros promedios, ¿verdad? O las dos, no sé. Vamos a hablar con Joaquín. Hablen con Joa y me avisan a ver qué quieren hacer ahí un poquito. O sea, y si no, ahí lo vamos. Eso está bonito, ese tema me gusta. Profe, ¿vos sabes cuál es el lenguaje escrito más antiguo del planeta, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El sumerio, ¿sí? Ajá. Hacerle ley de cifra a la épica de Gilgamesh. Puede ser, si tenés acceso a la épica de Gilgamesh. Y no sé si hay una traducción. Sí, las hay. Podríamos buscar la original y una traducción y medir tal vez la cantidad de información. Eso sí se podría. Si es que te interesa eso por ahí. Sí, sí. Tiene que haber una componente personal también, chicos. Yo les doy acceso a que ustedes escojan un tema que les guste, ¿verdad? Analizar tablillas de barro. Uno de los lenguajes escritos que todavía se habla, el tamil. Tamil, ese sí no lo conozco. Bueno, ahí escógete el tema un poco. Yo siento que tiene que ser algo que te motiva a aprender algo nuevo. Digamos, a este nivel, chicos, todos estamos aquí porque queremos aprender algo. Y eventualmente, si yo tuviera que volver a dar este curso, haría no uno, sino 2 proyectos de este curso y quito un examen. Y así usted propone 2 ideas diferentes de proyecto. Pero me parece que es un poco fuerte, ¿verdad? Pero de momento, por lo menos, sí me gustaría que ustedes eligieran un tema que venga desde el interés personal. Tienen acceso, obviamente, al laboratorio, a mucha información. Porque soy Raciel Sanabria, me gusta mucho esto de los fractales y el caos y todas esas cosas, por eso les he metido un poquitito eso. Pero y también ustedes pueden definirme un tema que sea interesante para ustedes, ¿verdad? Piénsenlo ustedes ahí, Juan Pablo, a ver qué quieren hacer. Yo sé que sale alguna buena idea, ¿verdad? Lo tuyo también, veamos a ver. Un poco de todo. Estoy viendo a ver si nos pueden donar unos pines calibrados, ¿verdad? Ah, bueno, excelente. Eso está interesante porque sirve para hacer referencias. Sí, 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 perfecto. No sé. Ariela y Pamela, no sé. ¿Hablamos después o qué? ¿Por aquí qué? ¿Cómo? Usted está con Hidalgo y me dijo lo de la costa de Chile. Yo no hablé con él. Ah, bueno, entonces ya ustedes me embarqué, pues ya me dijo eso. Pero él le dijo que fijo de la costa de Chile. Sí, porque me propuso otra idea, pero no me sonaba, estaba enredado, lo de medir los falanges y que después la gente se puede quejar, tenemos un problema legal porque es trabajar con seres humanos, entonces enreda. Sí. Pero la de costa de Chile no matamos a nadie y tenemos acceso a todos los mapas y podemos hacer lo que nos dé la gana y medir lo que nos dé la gana al nivel de precisión que quieran. Y yo creo que hay algunas referencias, entonces tenemos ahí como más o menos para hacer algo bonito. No, y para ustedes dos está bien, el alcance de eso está bien para ustedes dos. Entonces trabajenlo eso, ya pueden irlo haciendo. ¿Qué más, chicos? ¿Algún comentario? No sé.
Lo que necesitamos es que hablen, chicos, más bien, obligarlos a que interactúen y discutan ideas, ¿verdad? Ana Laura, ¿tu grupo? Aún no lo tenía. Bueno, me avisan ahí, a ver qué quieren hacer. Los clásicos, profe, alguno. Vea, los experimentos clásicos, aparte de la velocidad de la luz, que ya lo elegimos, de hecho hay dos experimentos de la velocidad de la luz. Está el de Fizeau y hay varios, hay como 4 incluso. El de Fizeau es el más antiguo porque es de 1824, que se hace con una rueda dentada y una luz que viaja 8 kilómetros, 4 y 4. El asunto es enfocar bien la luz a 4 kilómetros y hacerla. Y en una noche de luna llena, sin contaminación. O sea, es un experimento bonito. Pero se puede hacer en un laboratorio con un conjunto de espejos rotativos. Pero ahí habría que montarlo, ¿verdad? Y ver cómo se hace, ¿verdad? Ahora, de otros clásicos, habría que ver si hay experimentos, por ejemplo, el fotoeléctrico, o si podríamos, del número de Avogadro, que se hace con granos de polen, una mezcla coloidal, con atol, pueden hacerlo por ahí, un atol transparente. Hay una metodología, el de la constante de Avogadro. Eso es lo que hicieron, fue con un atol transparente, meter granitos de polen. Y ellos siguen un movimiento browniano, porque ellos están moviéndose. Haces una grilla y tratas cada cierto tiempo de ir tomando una fotografía. En ese tiempo se registraba, pero se puede tomar una fotografía e ir viendo cuál es el movimiento de las partículas durante una cierta cantidad de días, en ciertas condiciones ambientales, y ver si a partir de ahí se puede determinar desde la trayectoria del movimiento browniano. Habría que investigar un poco, pero por ahí anda. También, chicos, si alguno quiere hacer experimentos con datos astronómicos, se vale, ¿verdad? Si alguien quiere, no sé, con la posición de la luna, con cuestiones astronómicas, también se pueden hacer cosas por ahí, ¿verdad? De ahí se los dejo abiertos, chicos. Aquí lo importante dentro del curso es poder medir algo que no necesariamente esté normalizado. Eso es lo que les pido, ¿verdad? Y tratar de hacerlo lo mejor posible tomando en cuenta las herramientas tecnológicas actuales, ¿verdad? Digamos, mucha gente en el siglo XIX quisiera tener el laboratorio que tenemos para medir las cosas que se hicieron, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, chicos, adicional? Bueno, les dejo que lo piensen, chicos. Y ya tenemos por lo menos 2 temas definidos. El grupo de Alejandro con la medición de la velocidad de la luz. Entonces definamos ahí los objetivos bien. Y Arrieta, lo de la costa de Chile, ya definamos objetivos y pongámonos a trabajar, buscar todas las referencias. Eso va a estar bonito. Y yo siento que está fácil, eso sale, no, fácil no, pero está muy interesante. Y la información está accesible. Bueno, chicos, entonces quedamos aquí por hoy. Si no hay ninguna consulta adicional. Y nos estaríamos viendo el jueves, entonces la tarea queda para el jueves. Y en los próximos días les envío la nueva tarea. Muchas gracias.